Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Vamos a iniciar esta clase virtual con el único propósito de dar a conocer los contenidos considerados para la evaluación número 2 del segundo parcial. Por favor, estos contenidos trate de revisar con las clases virtuales y a su vez trate de profundizar y ir asimilando cada uno de los contenidos y esto le va a permitir estar más claro de lo que usted va a rendir la evaluación este fin de semana. No se olvide, el día sábado usted debe acercarse a las oficinas de gestión académica para que pueda rendir la evaluación 2. Solo va a realizarse el día sábado, este sábado, no va a ser como los otros en la que se llama sábados y domingos. Hoy solo el día sábado va a realizar la evaluación número 2 en dos jornadas, un grupo en la mañana y el otro grupo en la tarde. Bien, cuando nosotros hablamos en una situación en la que se requiere una expresión oral eficiente, hablamos de la exposición de un proyecto. En la exposición de un proyecto siempre tratamos de utilizar la expresión oral eficiente para dar a conocer. Caso contrario, imagínense, si usted no explica de manera muy clara, la exposición del proyecto no va a tener una situación clara de lo que usted quiere exponer. Por eso es importante la expresión oral que la utilice usted en la exposición de un proyecto. La interacción oral viene a ser uno de los instrumentos básicos de la evaluación formativa. A diario, usted dentro del aula escolar está tratando de hacer esta evaluación formativa. Lo hacemos a través de ¿qué? De la interacción oral como un instrumento básico para tratar de ir recabando información a través de esto de la evaluación formativa. En lo que es la comprensión oral, tenemos algunas destrezas de carácter expresivo e interpretativo de la comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de destrezas expresivas e interpretativas de la comunicación, nos referimos a lo que es la expresión oral, la comprensión oral, la lectura y la escritura, como parte en sí, por favor, de las destrezas expresivas e interpretativas de la comunicación. A estas están asociadas lo que es la expresión oral, la comprensión oral, la lectura y la escritura. La comunicación oral organizada da la posibilidad de un discurso verbal. Siempre y cuando usted haya planificado, haya organizado, trate de tener todo en orden, ahí estamos hablando, sí, de lo que es el discurso verbal. En un proceso de interaprendizaje podemos manejar diferentes técnicas. Es así, cuando usted dialoga directamente con otra persona, a esto nosotros conocemos como la entrevista. Entonces, cuando decimos en qué consiste la entrevista, podemos decir, responde a un conjunto de preguntas en un mismo contexto de un determinado tema. Entonces, vuelvo a repetir, ¿en qué consiste la entrevista? Es el encargado de responder a preguntas en un contexto sobre un determinado tema. Una persona que no puede expresarse de manera coherente y clara corre el riesgo de hacer el ridículo frente a un grupo de personas. Es importante el tratar de estar seguro de lo que expresa con respecto a un determinado tema de análisis. Caso contrario, puede hacer el ridículo en el caso de que no exprese de manera coherente con respecto al análisis de un tema en discusión. Uno de los tipos de texto oral singular corresponde al discurso político. En este contempla cantidades de pensamientos rigurosos, sistematizados, tomando en cuenta la parte inductiva, dependiendo del tema que se quiera dar a conocer. Pero un tipo de texto oral singular es un discurso político. La comunicación oral influye
en el pensamiento porque este se expresa a través del lenguaje. Repito, la comunicación oral influye en el pensamiento porque este se expresa a través del lenguaje. Cuando un receptor o más no tiene la posibilidad inmediata de responder y por lo tanto de ejercer el papel de emisor, entonces estamos hablando de un tipo de texto comunicativo singular. Repito, cuando un receptor o más no tiene la posibilidad inmediata de responder y por lo tanto de ejercer el papel del emisor, este texto comunicativo corresponde al singular. En las sociedades modernas en las que estamos inmersos, a menudo nos encontramos en la expresión oral que requiere una eficiente y que tienen consecuencias trascendentales en nuestras vidas. Ahí nosotros hablamos de la expresión oral. Todas las sociedades, sean estas de cualquier cultura, de cualquier país, siempre están utilizando como elemento básico de poder interactuar a la expresión oral. Por lo tanto, la expresión oral en las sociedades modernas en las que estamos inmersos, a menudo nos encontramos siempre, por favor, tratando de utilizar esta herramienta, esta forma de comunicar para poder cumplir con lo que usted ha planificado. Los modelos culturales, no se olviden, los modelos culturales siempre nosotros estamos difundiendo a través de la expresión oral. Dependiendo de la cultura, de la región, cada uno tiene su manera de expresar. Ya esta expresión oral, dependiendo en la que se encuentre, nosotros podemos decir, estamos utilizando determinados modelos culturales para poder transmitir una información de carácter, sea esto informativo o de carácter instruccional. Pero la expresión oral viene a constituirse como uno de los modelos culturales para poder interactuar con el grupo de personas en diferentes agrupaciones o en diferentes, se puede decir, sociedades. ¿Cuál es uno de los comportamientos más valorados en la comunicación oral? A diario sabemos de que una persona cuando tiene desarrollado su potencial, a veces primero hace es escuchar con atención para luego poder dar a conocer su criterio con respecto al tema de análisis. Por eso es importante, uno de los comportamientos más valorados en la comunicación oral siempre será escuchar con atención. Una persona que no puede expresarse de manera clara y coherente a veces se debe a ciertas limitaciones, principalmente en las aptitudes con las que el ser humano tiene. Por eso, la persona que tenga dificultades de pronto es porque tiene determinadas limitaciones en cuanto a sus aptitudes. Todo va a depender de su formación, de su perfil profesional. El perfil profesional hace que usted pueda demostrar a través de la expresión oral todas sus aptitudes adquiridas durante su formación. En el modelo de expresión oral siempre vamos a diferenciar dos cosas, los conocimientos y las habilidades. Si nosotros tratamos de utilizar estas dos herramientas, sí estamos utilizando de manera efectiva lo que es la expresión oral. No se olvide, en la expresión oral siempre nosotros utilizaremos lo que son los conocimientos y las habilidades. ¿Cuál es una estrategia de confirmación de comprensión del emisor? Cuando hablamos de la confirmación de comprensión del emisor, se refiere a que explica su propósito por adelantado.
sea, tratamos en cierta manera de anticipar a lo que nosotros tratamos de dar a conocer. Las etapas para desarrollar las microhabilidades de la expresión oral van a ser siempre la planificación, conducir, producir el discurso. Sí, las microhabilidades de la expresión oral siempre serán la planificación, el tratar de conducir y producir el discurso de manera efectiva para que los que están en este caso siendo parte de esa expresión oral entiendan con facilidad. Al producir un texto, por su oralidad, ¿qué se debe evitar? La formación, el perfil profesional, siempre trata de dar a conocer los elementos básicos para que usted pueda utilizar la oralidad. Pero en muchos de los casos, dependiendo de su formación, de su cultura, aparece lo que son las muletillas y las repeticiones. Esto hay que tratar de evitar en todo proceso de oralidad. Pues no se olvide, cuando nosotros a través de una expresión oral utilizamos muletillas y repeticiones, estamos dando a conocer de que todavía estamos con dificultades en lo que es la expresión de la oralidad. Entonces, la oralidad efectiva es la que evita las muletillas y las repeticiones continuas en un determinado texto que está narrando. La didáctica de la expresión oral requiere un cambio de paradigma que permita el alumno reflexione sobre la relevancia de lo oral. No se olvide, la didáctica de la expresión oral requiere un cambio de paradigma que permita al alumno reflexionar sobre la relevancia de lo oral. Las microhabilidades están en los aspectos no verbales. Y cuando hablamos de no verbales nos referimos a controlar la voz y la mirada, usar códigos no verbales. Eso viene a ser como microhabilidades no verbales. Estas son, por favor, controlar la voz y la mirada, usar códigos no verbales. El orden adecuado de las microhabilidades es planificar un discurso, conducir el discurso, conducir la interacción, negociar el significado, producir el texto y atender a los aspectos no verbales. Cuando hablamos, por favor, de las microhabilidades, hay que tomar en cuenta la secuencia en la que primero usted va a planificar el discurso, va a conducir el discurso, conduce la interacción, trata de negociar el significado, producir el texto y atender a los aspectos no verbales. Bueno, hasta ahí por favor vamos a tratar de explicar los contenidos considerados para la evaluación número 2. Ruego a usted vuelva a revisar, ¿sí?, la materia, y eso estoy tratando de ver. Todo estudiante que observe el video va a hacer su comentario en el YouTube y yo voy a tomar como un aporte extra para su promedio de este parcial. Esperemos por favor aprovechen al máximo estas herramientas con el único propósito de que usted mejore en el promedio. Usted sabe, con el segundo parcial debe tener como mínimo 14 puntos en los dos, pero si tiene menos de 14 ya es para preocuparse. Trate de tratar de buscar, subrayar, buscar los ejemplos y un poquito ir entendiendo lo que son los contenidos de lo que acabamos de explicar. Nos vemos en una próxima oportunidad y éxitos a ustedes. Hasta pronto.